Tú eres Señor, tú eres Dios, no hay otro fuera de ti. A ti te adoramos en esta noche, porque tú eres el único Dios en el cielo y en la tierra. Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Usa el vaso y glorifícate en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Tenemos la visita de nuestro hermano Federico Menas. Recuerden que él siempre nos está visitando. Esta noche tiene la oportunidad de ministrar la palabra. Hermano Federico, puede pasar. Dios me le bendiga. Amén. Dios me le bendiga. Amén. Aleluya. Parece mentira, pero estoy aquí. Le doy gracias a Dios Todopoderoso de poder, si puede subir un poquito más. Esto. Debido a que usted sabe cuando uno entra de la niñez a la adolescencia, la voz se cambia, ¿no? Cuando llegamos a los 80 también se cambia la voz. Así que esperamos que me suba un poquito, ahora sí parece bien. Primeramente le doy gracias a Dios por esta nueva bendición que se le da a nuestra pastora. Con todo nuestro corazón la saludamos. Saludamos a todos los líderes de esta iglesia y a todos los hermanos que están en este día, en esta noche. Este es un día de victoria, día de bendición, día de la manifestación del Espíritu Santo. Vamos a verlo ahora, ministrando en cada vida de nosotros. Amén. Primeramente, quisiera yo decirle de lo que yo siento de lo que está pasando en Venezuela. Y es una cosa, diríamos, muy triste, desastrosa de lo que está pasando. Y mientras unos celebran en euforia, otros están llorando. Y la palabra de Dios nos enseña que hay que llorar con quién, con los que lloran. Y en esta mañana, en mi lectura devocional, yo estaba leyendo en el Salmos 46. Y mire lo que dice el Salmo 46. Bendito sea su nombre. Para siempre su misericordia. 46. Aleluya. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Señor, mientras el día jueves uno celebraban el fútbol, estaba retiro con mi Señor orando y llorando por esta nación. Miren cuántos muertos hay, cuántos desaparecidos y cuántos heridos. Y entonces yo estaba pensando y decía que todas las naciones se están uniendo para ayudar en diferentes formas, pero me parece a mí que lo principal que deberían hacer y pensar en el futuro es mandar brigadas médicas para poder, y medicina, para poder ayudar a los heridos precisamente, porque todos los rescatistas que vienen después van a llegar tarde y lo que van a sacar es muerto. Entonces, yo decía que en esta hora, donde
donde este deporte ha hecho un negocio tan grande, multimillonario, que ojalá le toque el corazón para poder ayudar de todo ese dinero que van a recibir, de tantos millonarios jugadores, que otros científicos, hombres letrados, hombres preparados, que han ayudado a la humanidad, no han podido ganar lo que ganan ellos. Y que ojalá se acuerden todos los artistas y deportistas para ayudar a esta nación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Bendito sea el Señor. Bien, y lo vamos a dejar ahí porque nos vamos a poner a llorar. Le doy gracias al Señor porque Dios me ha permitido estar allá en Estados Unidos hace medio siglo. Llegué en el año 68 y por la gracia de Dios tengo mi esposa y 2 hijos. Y ya este enero que viene vamos a cumplir 60 años de matrimonio. ¿Cuánto? Usted no alabe, yo lo alabo. 60 años donde ha habido tormenta, tornado y hasta tsunami, pero aquí estamos en pie. Todavía estamos con vida, con salud y con fuerza, agradecidos a ese Dios grande, poderoso, misericordioso. Bendito sea el Señor. Ahora bien, vamos a entregar a lo que venimos. Y vuelvo a repetir, le doy gracias a mi hermano Javier que me pudo llamar a tiempo porque yo iba a venir a las 7. Pero Dios hace sus cosas. Y me llama y le digo, ¿a qué hora? Creo que son las 7 que comenzó el año pasado, ¿no? Bueno, yo iba a venir a las 7. No, dice a las 6. Aleluya, gracias Señor. Siempre hay alguien que, ¿verdad?, pone en el camino. Y esto es lo que vamos a hablar, el servicio, de nosotros ser servidores del Señor en toda circunstancia, en todo tiempo. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Timoteo, capítulo 1, del 6 al 9. Aleluya. Segunda de Timoteo, santo es su nombre. Amén. Lo tenemos, ¿no? Amén. A mí me gusta y me ha gustado siempre. Yo lo llevo presente porque esta iglesia es la iglesia que tiene Biblia, que aquí estudiamos. Y cuando yo digo vamos a abrir, creo que todos tienen la Biblia. ¿Cuántos tienen la Biblia? Amén. Ya lindo. Claro está que uno tiene el celular, la tabletita y todo eso, pero no es lo mismo que la palabra de Dios. Eso se lo aseguro. Yo también tengo celular, yo también tengo. Pero este es el libro, porque aquí podemos nosotros cambiar y escudriñar bien. Ok, lo tenemos, ¿no? La palabra del Señor dice en 2 Timoteo 1, del 6 al 9, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Voy a repetir este verso. Que
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y en esta noche, que por cierto yo tengo muchos mensajes, Dios me ha permitido en mi tiempo de jubilado, ya hace 10 años, porque yo trabajé hasta los 75 años. 75 años. No, 65 yo creo que le contaba aquí, ¿verdad? Y yo lo cuento y la gente se ríe. A los 65 años tenía que dejar el trabajo por mi edad para coger el seguro social. Y entonces yo fui donde el boss, que se llama, o el manager, y le dije, yo ya me voy a retirar. Y me dijo, ¿tú te vas a retirar? ¿Y por qué? Porque ya llegó mi edad. No, me dice, tú estás joven y te necesitamos. Y le dije, sí, te necesitamos. Un americano, una persona muy decente, muy bueno para mí. La gracia de Dios siempre ha sido conmigo para él. Entonces le dije, déjeme pensar. Le dije, mire ya, al jefe, déjeme pensar. Cuando otro lo que dice, lo mejor que te hace ya viejo, estás aquí, que venga lo nuevo. A la semana regresé y le digo, me quedo. Oh, qué bueno, todo lo demás, ok. Me quedé 10 años más. A los 75 años ya dije, hasta aquí nomás llegó. No, todavía no, tú tienes todavía fuerza. No, ya, ahora sí. Y entonces, volviendo nuevamente al tema, vamos a dar un título. Yo nunca acostumbro, pero le vamos a poner un nombre. El llamado de Dios con propósito. Diga conmigo. El llamado de Dios con propósito. Dios siempre se ha provisto de hombres para llevar a cabo sus planes y propósitos en la tierra. Siempre. Dice que llamó a Noé para que construya el arca y salvar una familia y tener posteridad para la raza humana después. Dice que llamó a Abraham. Abraham lo llamó de Ur de los Caldeos para llevarlo a Canaán y después para convertirlo en padre de familias. Dice que yo llamó a Moisés. Lo llamó a Moisés para poder sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y darle la ley. Lo llamó a David de atrás de las ovejas para convertirlo en rey de Israel. Lo llamó a Samuel siendo niño y lo hizo a él un sacerdote, profeta y juez en el tiempo de crisis espiritual en Israel. Y así se podemos decir de todos los demás profetas y sacerdotes y apóstoles y reyes. Siempre él ha llamado con propósitos específicos para poder expandir el reino de Dios en alguna forma. Y entonces Él ha usado los hombres. En el Nuevo Testamento, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios se acercó a los hombres y con ello el Evangelio de Cristo. Y al venir eso, tuvo que venir nuevamente los nuevos llamados del Señor al ministerio, de lo cual iba a empezar lo que llamamos el cristianismo hasta el día de hoy. Y entonces hay 3 llamados, por lo menos, en la Biblia, en los cuales vamos a hablar hoy. Y el primer llamado es al discipulado. ¿Cuántos son discípulos aquí? ¿Cuántos son discípulos? Amén. Bien. Vamos a ver en Juan, capítulo 1. Aleluya. Del verso 35 a 49. Juan,
capítulo 1, del verso 35 al 49. Aleluya. ¿Tenemos? ¿Amén? Bien. Aquí en mi Biblia dice los primeros convertidos, en otra versión me dice los primeros discípulos. Verso 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Escucha bien esto. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que traducido es Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien se escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede venir algo nuevo? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Estos 4 discípulos que tenemos aquí, Pedro, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael, con otros discípulos, serían llamados después al ministerio o al llamado del servicio. Eran discípulos, y como discípulos, el primer paso del discípulo es seguir a Jesús. Y son alumnos del maestro, donde tienen que primeramente aprender del maestro, todas las enseñanzas. Esa es la parte primera de un discípulo en un lugar, que se convierte y sigue al Señor y comienza a perseverar, a aprender y a recibir hasta que venga el llamado a servir. Y en ese llamado al servir vienen otros métodos que Dios usa, dando dones a la persona para poder hacer con eficacia el trabajo a cual ha sido llamado. ¿Entienden? ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos discípulos que no se conocían, pero que han sido llamados para una misión especial y que después no se vuelve a ver. En otras palabras, hay personas dentro de la iglesia que parece que no hacen nada, pero hay un día en cual ellos son utilizados, porque Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que prepara,
Dios nunca ha llamado ni llamará a los preparados que se han preparado a sí mismos y se han llamado a sí mismos. No, esto viene de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Entienden? ¿Ok? José de Arimatea era un discípulo que nadie conocía. ¿Quién era José de Arimatea? Era un hombre noble del concilio. Le dicen los evangelios, porque en los 4 está que era un hombre bueno, justo y que era rico. Y entonces, cuando el Señor murió y estaba en la cruz, tenía que bajar el cadáver de él, porque ya entraba en la hora de la Pascua, donde todos los judíos tenían que parar toda actividad. Entonces, nadie podía hacerlo, pero había uno al cual Dios llamó a este hombre que no parecía, que no nadie sabía quién era, y pidió el cuerpo de él, y después cogió el cuerpo de él y lo llevó a su sepulcro, porque era rico, para enterrarlo. También había otro discípulo que nadie lo conoce, que era aquel que llegó una vez de noche a preguntarle al maestro, Nicodemo. Vino Nicodemo en esa hora con óleo y mirra, 100 libras, para darle al maestro, cubrirlo, como era costumbre los judíos. Pero eran discípulos, y entonces no se reconocían hasta que llegó el momento, en el momento preciso, en el momento oportuno, en los cuales Dios tenía que usarlo, a ellos, a él. Bendito sea el Señor. Veamos otro discípulo que a mí me inspira, porque él es así mismo. Cuando yo hablo de esto, yo quiero decirle que nosotros honramos y tenemos que honrar a nuestros pastores, líderes, a todos los que Dios los ha llamado al ministerio que Dios estableció, como son ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Entonces, todos ellos es en el nivel ministerial, pero de ahí abajo hay más, son miles de miles que somos discípulos y que tenemos que ser servidores, porque hay discípulos que solamente hacen un trabajo específico, pero hay otros que lo hacen continuo, siempre, dispuestos, solícitos a hacerlo. ¿Cuántos hay de esas personas así? Oiga, nadie levanta la mano. Hay que hacer algo para que vengan discípulos aquí. Bien, entonces vamos a ver a otro en Hechos. Abra Hechos capítulo 9. Aleluya. Hechos 9. Ya lo tenemos, ¿no? Y si no lo tiene, escucha. Aleluya. Decimos. Verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas, y a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Oiga, él está viendo que ora. Mire esto. Dice, he aquí, él ora. Bendito sea el Señor. Dice Señor. Ve aquí ora. Y verso 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve,
porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al verso 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Me perdona mi hermano que ya casi se me hace difícil encontrar porque me iba a operar de la vista allá, pero por razones muy inconvenientes a última hora no lo pude hacer, pero ahora que vaya ya voy a hacerme operar, que tenemos la oportunidad de poderlo hacer a través del seguro, pero entonces hago el esfuerzo de poder ver. No se molestan por eso, ¿no? Ok. Entonces vemos, mis hermanos, que en esta ocasión los apóstoles que estaban en Jerusalén no mandaron a ninguno de ellos, sino que buscó a uno que nadie lo conocía. Entonces, en esto nos enseña que Dios sí ve a las personas que están dispuestos y que están en la línea del Señor para poderlo usar. Porque Ananías no era un ministro, Ananías era uno como nosotros, un discípulo, una persona que amaba y seguía al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, entendemos que tienen una gran bendición para todos los llamados a ser discípulos. Bien, vamos al segundo llamado. El llamado al servicio. Al servicio. Recordemos el tema. El llamado de Dios con propósito. Una vez más, el llamado de Dios con propósito. Amén. Vamos a ver ahora en Mateo, capítulo 4, del 18 al 22. Aleluya. Bendito sea el Señor. Lo tenemos. La palabra del Señor dice, verso 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Dijimos que esos dos hermanos, Pedro y Andrés, ya eran discípulos de él allá en Judea. Aquí están en Galilea. Están en Galilea donde eran pescadores. Parece que, no dice la Biblia, pero parece que ellos regresaron a Galilea y el Señor después fue a llamarlos para que ellos entren al llamado de ser siervos, es decir, que los acompañe de ahí para adelante. Por eso dice que cuando él lo llamó, dejó todo, dejó a su padre, dejó la barca y lo siguió. Ese es un llamado de servicio. Bendito sea el Señor.
Entonces, en esto del servicio, es muy importante, mi hermano, pero muy importante. ¿Por qué? Porque aquí vemos que ellos, aunque son apóstoles, después el Señor mismo le va a decir lo que es servidor, lo que es ser llamado al servicio. Veamos ahora en Mateo 20, del 20 al 28. Y aquí hay una lección muy, pero muy hermosa que nos debe hacer nosotros reflexionar siempre lo que el Señor nos enseña. Lo tenemos, ¿no? No lo tenemos. Verso 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabe lo que pedís. ¿Podés beber del vaso que yo bebo y ser bautizado del bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, los demás apóstoles se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándole dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Aquí viene, mire. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Aleluya. Qué cosa más grande. Cuando yo leo esto, digo, si el Señor, el Hijo de Dios eterno, vino aquí a dar su vida y a servir, porque lo que él hizo, es una inspiración, por eso que todos sus apóstoles llegaron a ser igual y dieron su vida por él. Y de ahí, de ese grupito de 12, creció y creció y creció y creció, y son millones de millones hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque supieron ser fieles, supieron ser los servidores, porque el servir es hacer el mandato que el dueño o el jefe o el maestro le pide que lo haga. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Decimos amén? Amén. Ok. Entonces, es importante eso. Bendito Dios. El Señor designó, miren, esta es otra cosa. El Señor designó a 70. Eran bastantes discípulos. A 70. Y a esos 70 les dio la autoridad para sanar, para liberar, para sacar demonios. 70 que no eran ministros, que no eran apóstoles, sino simplemente discípulos. Pero Dios escoge, ¿verdad? Al que llama, ¿no? Y cuando Él llama, como dijimos antes, Él prepara, Él da, Él bendice y Él envía. Aleluya. Entonces, eso vemos de que no hace acepción de personas, a no ser que Él, como Dios soberano, Él no ve nuestras pretensiones, o Él no ve nuestros conocimientos, Él no ve nuestros méritos, como dijimos al principio, que leímos el primer verso, no por nuestra justicia, sino por su gracia, con propósito. Dios nos llama y cada uno de ustedes que está ahí, usted tiene un don, y si usted no lo ha sabido, lo va a ver aquí, ya le voy a enseñar luego. Usted tiene un don, porque dice la Biblia que todos tenemos, si no es uno, es dos, es tres. En una ocasión yo estuve en un seminario allá en Nueva York,
y ahí estaba el primer que conocí, el primer apóstol, un americano. Y entonces él tenía los 9 dones. 9 dones. Y entonces tenían una iglesia, estaba una iglesia bien grande. Y ahí estaban haciéndole preguntas, porque él tenía la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento y todo lo demás. Yo dije, Dios mío, qué cosa tremenda es esa, ¿verdad? Y uno no puede ver ni discernir del día de la noche, y mire eso. Pero Dios, al que quiere hacerlo, no importa quién, lo saca y lo unge con el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que hace todo, no es nosotros. Aleluya. Amén. ¿Estamos bien? Ahora, lo bueno, lo más lindo de esto es que esos 70 regresaron. Pero lo que pasó con ellos en el capítulo, capítulo 10, del 17 al 24. Aleluya. Lucas 17. Santo. Santo. No, perdón. Lucas 10, del 17 al 24. Ahora sí estamos bien. Lucas 10, del 17 al 24. Lo tenemos. Verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en la ¿dónde? En los cielos. Mire esto lo que pasó al Señor. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Oiga esta palabra: a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Qué preciosa palabra, qué preciosa expresión del Señor, de poder clasificar las cosas y poner en orden, porque muchos se pueden gloriar en los dones, en las manifestaciones del Espíritu, pero aquí nos demuestra que hay algo más importante que eso, que nuestros nombres estén escritos, en el libro de la vida. Eso es lo más importante, mis hermanos. Aleluya, bendito sea el Señor. Ahora bien, el llamado al apostolado. ¿Cuántos son apóstoles aquí? No. El llamado al apostolado. Lucas capítulo 6, 12 al 16. Santo. Lo tenemos.
capítulo 6, verso 12 al 16. Amén. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fíjense eso. Y pasó la noche orando a Dios. ¿Para qué? Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, Felipe, Juan, Felipe y Bartolomé. Bartolomé es Natanael, es el mismo Natanael que era el discípulo primero. Ese es el Bartolomé. Bendito sea el Señor. Bartolomé. Mateo, verso 15. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Aquí tenemos el llamado que dijimos en antes, que el Señor mismo constituyó a los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Aleluya. Que Él mismo constituyó. Hay un problema ahorita, ¿verdad? Que algunos no reconocen a ellos, porque eso dicen algunos teólogos que eso era para el Antiguo Testamento, para el tiempo del Señor Jesucristo, y que ya el apóstol no existe. Entonces, si el Señor constituyó, quiere decir que es en el tiempo de ahora. Por eso que debemos después llamar a otros apóstoles él mismo y nombrarlos, designarlos, ungirlos como sus apóstoles, ¿verdad? Y después de ellos vinieron otros, como Pablo, como Bernabé. Vamos a ver eso. Bendito sea el Señor. Y apóstol, acuérdense que apóstol significa simplemente un enviado y pertenece, como dijimos, al cuerpo ministerial que el Señor constituyó. Vamos a ver el perfil de un apóstol, porque lo que vamos a definir es quién y qué es un apóstol verdaderamente. Que si lo hay, lo hay. Y que hay unos que digan que es, dicen que es, pero no lo son. Vamos a ver ahí en Pablo, Gálatas 1, del verso 10 al 24. Gálatas, capítulo 1, del 10 al 24. Bien, lo tenemos. Verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo les predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne ni sangre. Aleluya, bendito sea el Dios. Tengo, por ejemplo, el apóstol llamado, ¿verdad? Ya los 12 establecidos por el Señor. Según algunos dice que esos son los únicos apóstoles.
Pero aquí vemos otro apóstol, y él llamado por el Señor, como vimos, y él dice que él es llamado no de los hombres, porque aquí viene la cosa. Esto no viene por establecimiento de concilios, denominaciones, obispos, que sea yo me he pertenecido al concilio Movimiento Internacional y a las Asambleas de Dios Cristiana. Y entonces nosotros tenemos un orden, diríamos, de jerarquía, de tal forma de que allí no cualquiera es ministro, ¿verdad? Pero no se reconocen a las personas que tienen ese llamado, porque dijimos que el apóstol es enviado. Ahora, hay hombres que han trabajado, han hecho en toda la historia. Si usted ve la iglesia moderna de los misioneros desde el año 1800 hasta el día de hoy, usted va a encontrar, y yo tengo la lista de todos esos hombres y mujeres que fueron llamados, pero no tenían ese título de apóstol, sino de misionero, y que eran enviados, unas personas que se preparaban y digamos, tenían el llamado, y con ese llamado dejaban sus estudios, sus casas, su trabajo, y se iban a una nación que no conocían, con una lengua, donde ellos tenían que aprender el idioma y poder traducir la Biblia al idioma de ellos. Quiere decir que era un desprendimiento total, un llamado completo. Ese es el apóstol, un misionero. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, viene, porque esto es una cosa de que el mismo Señor nos advirtió en el mensaje, no una vez. Por ejemplo, si usted coge Mateo capítulo 24, encuentra tres veces la misma historia. En el instituto, cuando yo dice que sea 2 o 3 veces, es la ley de repetición. Y eso quiere decir que tiene que tener, hay una importancia por la cual se repite lo mismo. ¿Y qué dijo? Tener cuidado. Lo primero que él dijo en el sermón, dijo, no os engañéis. No, que no sean engañados. ¿Por qué? Porque vendrán en mi nombre. ¿Cuántos dijo? ¿Cuántos saben eso? Vendrán en mi nombre, siendo su Cristo, el profeta, pero no son. Y aún más, llegarán en un momento que engañarán a los mismos escogidos. Por eso es que vemos nosotros gente en cantidad por todos lados y seguidores a hombres. Ahora, cada cual tendrá que presentarse ante Dios, tendrá que rendir cuentas delante de Dios. En otras palabras, nadie no puede entrar en lo que le pertenece a Dios, que es el único que tiene el reino de Dios en sus manos, y Él por su gracia es santa, la más santa. Orobondo la masujalai, pinga pacundru masenda. Bendito mi Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque esto es serio, mi hermano, es serio. Y el que se mete en eso, pues tendrá que ver, porque Dios es celoso, Dios es celoso. Ahora, ¿reconoceremos a ellos? Sí, los reconoceremos. Tenemos que ver. Por eso dice que llegará un momento que tenemos que nosotros discernir el espíritu. ¿De qué espíritu son? ¿Cómo son? Por su fruto los conoceréis. Bendito sea el Señor. Amén. Por su fruto los conoceréis. Amén. Ahora, veamos, por ejemplo, a Bernabé, que además de ya de ser un seguidor, un discípulo y un apóstol ahora, mire el trabajo que hace con diligencia, con visión para ayudar a otros a levantarse. Vamos a Hechos de los Apóstoles, ya casi terminamos. Hechos de los Apóstoles. Bendito sea el Señor. Capítulo 4, versos 36 y 37. 4, 36, 37. Ahí dice: entonces José,
quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo al precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos este apóstol que vende una propiedad para traer ese dinero al pie de los apóstoles. Oiga, usted ha encontrado un apóstol por acá ahora último que venda su casa y lo ponga al pie de la iglesia y diga, aquí está. Vamos a ver ahí mismo, bendito sea el Señor, ahí mismo Hechos 9:26. Aleluya. 9:26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, el verso 23, el verso 23. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle a Pablo en Damasco. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, colgándolo de una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. En otra palabra, Bernabé hace el trabajo de intercesor, sabiendo de que tenía y que había visto el llamado de él. Y como tenía esa visión, porque más después vemos que él era un hombre lleno del Espíritu Santo, una persona justa, que amaba y era bueno y generoso, por eso que él vendió su casa para darlo a la iglesia. Y entonces, este hombre, con el tiempo, en el verso, capítulo 11, veamos 11, 19 al 26. 11, 19, 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor, porque él era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía de Siria. Bendito sea el Señor. Entonces vemos el perfil de dos apóstoles que no son los originales de los 12, pero vemos nosotros que estos dos tenían una cualidad, una cosa especial que en verdad tocaba el corazón, diciendo como ellos comenzaron. El Espíritu Santo los reunió en el capítulo 13 y los envió como misioneros primeramente. Después se separaron
y después vino Pablo con Silas. Pero aquí vemos aquí 2 apóstoles, de los cuales son, y como ellos también hay otros más. Los hay. Y uno tiene que creer, en otras palabras, uno tiene que entender de que Dios es el que establece, pero allá las personas que se ya estamos olvidando el español, no sabemos el inglés, y peor que el español. Bendito sea el Señor. Pero entonces, vemos eso, ¿verdad? Ahora, hay una cosa importante, mis hermanos. No es para desacreditar, óigame bien, no lo es. Lo que queremos decir ahora es que hay un llamado importante, como dije al principio, en lo cual es el servicio. Nosotros, yo le voy a decir ahora, hace hace un año yo me cambié de iglesia, dejé lo que yo era y ahora estoy en una iglesia que habíamos estado 36 años atrás, donde se quedó mi hija y yo y mi esposa estamos yendo ahí porque tuve problemas para manejar y entonces tenía que ir una hora de Jersey City a una ciudad que se llama Elizabeth y entonces tuve un pequeño accidente, entonces dije yo me voy a quedar acá, entonces ya me he jubilado prácticamente, entonces ya ahora soy discípulo como usted, sentadito en el lugar y se acabó. Pero yo ya hice mi trabajo en el tiempo que el Señor me dio la vida y la salud, en mi juventud. Yo sí, en una ocasión en mi trabajo, le decía yo a mi compañera, creo que era polaca, yo le decía, después de trabajar, yo le decía, he trabajado como negro. Y le decía en inglés, I work like black people. Y ella me dice, oh sí, pero usted coge el cheque como blanco. Yo le dije, yo trabajo como negro. Y dice, sí, pero usted coge el cheque como blanco. Ok, quiero decir, yo he trabajado, pero para la honra del Señor. Y esto quiero que aquí los hermanos, los varones, ustedes vean. Y le voy a decir mi testimonio. Hoy estoy allí en esa iglesia donde el pastor es el hijo de nuestro amado pastor Arnaldo Torres. Mi hermana no lo conoce, ¿verdad? Pastor. Oído decir. Arnaldo Torres, un evangelista. Entonces, el pastor, pero ahora está retirado, y luego está su hijo. Es igual verlo a él, al hijo, que verlo al padre. Un hombre tremendo. 36 años, prácticamente como mi nieto. Pero tengo ahí sometido ahora, él es mi pastor. Entonces, pero yo llegué a ser pastor asociado y le voy a contar cómo es esto. ¿Me ven? Ok, todavía es tiempo. En otro lado hay una campanita, en otro en el tiempo de antes había un reloj en la parte última de allá, hace muchos años allá. Y entonces, cuando nosotros estábamos allá, el pastor veía, hacía así, para que veamos el reloj, ya se pudiera terminar, para allá terminar. Pero bueno, pasó que hace muchos años yo estaba en una iglesia, bien, era diácono de esa iglesia, pero comenzó el problema con el pastor, era joven, en un ministerio nuevo, pero se asoció con otros pastores, con una enseñanza media rara, y comenzó el asunto. Entonces yo, como soy conservador hasta el día de hoy, yo comencé a ver las cosas y dije, esto está mal. Total es que tuve un año orando, dije, Señor, si tú me quieres aquí, cambia mi corazón para que me quede aquí, o si no, llévame a otro lado. Yo no quiero ser piedra de tropiezo. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el momento en que después de orar y pedir al Señor, cogí y dije, aquí no me llevó. Entonces, fui, le di la mano, mi último diezmo, y le digo, ore por mí, pastor, porque yo me voy a otra iglesia y se acabó. Pero no tenía iglesia. Lo que pasa es que quería salir y ahora dije, ahora voy a tener que buscar una iglesia. Entonces,
yo fui, dije, vamos a visitar. En los domingos cogí y entonces me encuentro una iglesia grande, el triple, 4 veces más grande que esto. Y entonces yo dije, esta parece está buena. Yo fui, me entré. Y ahí a la entrada habían como 4 personas, 2 mujeres y 2 varones, que seguramente eran los sugieres o diáconos, qué sé yo. 2 acá y 2 allá. Y yo entro por primera vez y ellos me miran así, como animal raro. Yo entro, digo, cogí, y lo primero que yo hago es me arrodillo. Lo primero, por toda mi vida, en donde quiera que voy, lo primero que me arrodillo. Y yo dije, qué cosa rara, ¿no? Que esta gente deberían dar un saludo, bienvenido, siguiente, cegado. Dije, cuando al otro domingo fui de nuevo y encuentro, creo que era lo mismo, la misma historia, paso y ellos, sigo por ahora. Y yo dije, Señor, aquí me quieres, yo creo que aquí tú me quieres, porque esta gente necesita aprender lo que es ser servidor, ser diácono, lo que sea. Entonces, eso le decía yo al Señor, aquí yo creo que tú me quieres, Señor, aquí me voy a quedar. Pasó, al tercer domingo o al cuarto domingo está el pastor, y él era un buen predicador. Entonces, terminó el culto y dije, pastor, quiero hablar con usted. ¿Cómo no? Él estaba hablando con una hermana, y le digo, pastor, quiero hablar con usted. Oh, sí, ¿cómo no? Busque mi secretaria para que le dé un appointment, para que le dé una cita. ¿Appointment? ¿Una cita? Estando él ahí presente, como que, Dios mío, oiga, salí corriendo de ahí. Y esto está todo torcido. Que el pastor que está allí, y uno viene, pastor, quiero hablar con usted. Sí, cómo no, busque mi secretaria para que tenga la cita y le dé. O le digo, está bien, bye. Me fui. Entonces, yo dije, ahora tengo que seguir buscando lugar y encuentro una iglesia que yo conocía, pero que por los años que yo estaba allá ya me había olvidado. Pasando yo por ahí, hago así y veo el letrero. Y entonces veo el letrero y digo, wow, parece que aquí voy a venir porque está cerca de mi casa. Voy a acostarme. A la madrugada el Señor me despierta y me dice, el pastor necesita ayuda. ¿Necesita ayuda? ¿Qué será? El pastor necesita ayuda dentro de mi corazón. Clarito. Y yo dije, el pastor necesita ayuda. ¿Será ahí? Entonces voy allá al domingo. Y llego a la hora cuando el momento exactamente que iban a entrar a comenzar el culto. Entonces me acerqué y comencé a ir a ese lugar. Entonces, ya pasando un tiempo, unas semanas, le dije al pastor, ¿usted cree que puedo venir a orar de mañana, de madrugada a las 6 de la mañana? Sí, ¿cómo no? Pues yo no sabía que yo vivía en la parte de arriba. Y entonces me dice, sí, puede venir. Entonces yo dije, está bien. Como mi costumbre anterior en la iglesia era 6 de la mañana, teníamos que, antes yo estaba al frente del departamento de misiones, al frente de la escuela dominical y todo. Entonces yo tenía ya galones acá. Y dije yo, aquí voy a ir, voy a estar bien. Cuando llego una mañana y encuentro, tenía baldosa así como esto, y le encuentro a la pastora trapeando. Y entonces y le digo, pastora, ¿qué está haciendo? Dice, estoy trapeando. ¿Por qué? Porque la persona que hacía no está, se fue. Digo, no, pero usted no puede hacerlo. Déjeme hacerlo a mí. No, usted acaba de llegar. No, déjeme esa bendición de poder hacerlo. La convencí, me dijo, está bien. Y yo le arreglé, le cambié, le puse mejor el aparato de limpieza, perfume y un poquitón de cosas. Y yo toda la mañana iba a mapear, porque era la parte de arriba, la parte de abajo estaban construyendo, y a la parte de arriba bien. Entonces
yo iba de mañana y el pastor, como yo iba, también iba. Cuando después, estando yo mapeando, se me ocurre algo, digo, esto tiene que pasar algo. Voy a poner aceite ungido al agua para mapear. Entonces, me hace reír. Traigo una botella de aceite y ¡pam! Le pongo en el balde. Y entonces comienzo a mapear. Oiga, y comienzo un oculto tremendo. Y el pastor me decía, porque solamente él y yo sabía. Y decía, trabaja, yo no sé qué, pero trabaja. Total de que eso pasó. Eso llegó, que el pastor llegó a tener a preso. Y entonces yo le dije al pastor, quiero que me haga un favor. Sí, ¿me puede poner en la puerta? Porque con la experiencia que tuve allá, que allá me ignoraron, y no a mí, tal vez a toda la gente, era como unas estatuas que estaban así. Entonces yo salí y entonces le digo, pastor, ¿me puede dejar en la puerta para yo poder recibir a la gente? No, mi hermano. Y entonces yo estaba allá, bien, con mi corbata domingo, bien, saca la puerta, ¿cómo está? Mucho gusto, venga por acá, siéntese, allá. Así comencé. Entonces pasó eso, pasaron el tiempo. Entonces el pastor me dice, me ofrece ser diácono. Voy a pensar, déjeme pensar, déjeme orar. Y después le digo, no aceptar. Bien oficial, todo iba. Yo tenía mi carro y había unas hermanitas que vivían a otro pueblo, en Sicilia, en Pellón, y entonces venían en un bus, y a veces un domingo no venían porque era domingo y venían atrasados y con problemas. Yo la veía. Nadie me había dicho, ¿puedo llevarla? Sí, como no, iba llevando a las hermanas. Y entonces, eso hacía yo todo un siempre. Y cuando yo la dejaba, era el último que iba a la casa. Entonces, cuando ya regresaba de allá, yo decía, Señor, te doy gracias por haberme permitido servir a mis hermanos. Yo venía más contento que la gente que yo recogí. ¿Por qué? Porque yo sentía ese llamado de servir, de ayudar. Estábamos en la reunión como oficiales con el pastor y me veía, tengo que recoger a las hermanas. Pastor, perdóneme. Lo dejaba yo a él a buscar a los hermanos. ¿Qué pasó? Digo, parece que dijeron, un día me dice, mire hermano Mena, yo quiero que usted sea mi pastor asociado. Digo, ¿yo? No, usted. Y así que también le dije, voy a orar, le voy a pedir al Señor. Entonces después de unos días, no sé cuántos días, le dije, bueno, está bien. Y de esa manera yo tuve muchos años con él. Él se iba de vacaciones, yo me hacía cargo de la iglesia. Había que ir a predicar en un lado, yo iba en vez de él. Había un funeral, a veces lo hacía él, lo hacía yo, compartíamos el trabajo. Pero ¿qué pasó? Yo aprendí desde barrer primero, desde mapear, desde limpiar el baño y todo lo demás. Y yo, eso es servir. Pero le voy a decir esto, que esto es verdadero, que está el Señor. En una ocasión había un hermano que lo teníamos a preso y resulta que perdió el trabajo y no tenía trabajo. Y se apareció el trabajo, pero no tenía quien lo quiere. Entonces yo tenía que coger, en ese tiempo trabajaba, me levantaba temprano, 5 de la mañana, toda mi vida ha sido 5 de la mañana y levantarme. Entonces yo tenía que coger y ir a verlo a él. Después de bañarme, después de orar, tenía que ir. Y tenía que cruzar 2 puentes, o sea, de Sicilia a ese lugar, a 2 ríos, y cruzar 2 ríos para ir a ver. Entonces yo iba a recoger a ese hermano para llevarlo al trabajo, porque donde estaba él no había carro público, y eso lo hacía yo. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento que a veces en el tren, en el puente, era el puente que se abría para que pasen barquitos, no
un barco pasar, y mientras eso se subía así, uno tenía que esperar 10, 15 minutos hasta que volviera el puente y regresar. Y un día que yo estaba ya cansado, apurado, porque tenía que ir a mi trabajo, a otro pueblo. Entonces yo dije, pero Dios, ¿para qué me metí en esto? ¿Quién me mandó a hacer esto? Entonces dije yo, ¿pero qué? Y comencé, no, ¿pero por qué? Y comencé yo, ¿cómo se llama? Se me metió el asunto y dije, ¿pero para qué me metí yo en esto? Y en eso, del coraje que tenía, prendo la radio. Y en el momento que prendo la radio, me dice, tú que te estás quejando porque ayudas a tu hermano, y a tu hermano, y él. Y dice, ¿qué es eso? No puede ser. Oiga, ese pastor comió, era un pastor, yo no sé quién era, y me dice, y todavía, tú crees que hace mucho, y esto, porque todo ese favor. Y pero, ¿qué pasó? Oiga, terminé llorando. No le dije nada y dije, pero también yo lo llevo siempre, siempre. ¿Qué pasó? Todas esas cosas son ¿cómo se llama? De ejemplo del servicio. En la iglesia primero, y yo quiero esto decirle, es para todos nosotros aquí, especialmente los varones, porque a los varones hay que empujarlos, pero yo estaba frente de varones de cerca de 45 personas, siendo, como llaman allá, presidente de caballeros, y nos reuníamos 6 de la mañana. 6 de la mañana íbamos allá a orar y nos arrodillábamos. Oiga, qué bendición. Usted sabe ver a los hombres tirados en el piso. Eso es tremendo. Y entonces, esto es para, ¿cómo se llama? Animar, para que la persona vea que hay que servir para poder entrar en la gracia, porque Dios es el primer servidor. Por eso que nombramos o leímos lo que el Señor dijo. Yo vine ¿para qué? Para servir. Y ustedes tienen que ser más grandes, serán el pequeño, el último, y todo lo demás tendrán que aprender. Y esto quiero decirle, mis hermanos, que el Señor nunca se enalteció. Aquí viene la parte buena. Él dijo en una ocasión, y ya voy a terminar. Terminar es un término pentecostal, terminar, no se sabe cuándo. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que las personas no conocen lo que es esa parte que se necesita en la iglesia. No se necesita ministros, pastores, no, se necesitan servidores. Diga conmigo, se necesitan servidores, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita tener un corazón humilde. El Señor dijo, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Él no dijo, aprended de mí, que yo hago milagros. Aprended de mí, que yo resucito muertos. No, Él dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. En una ocasión vino Nicodemo y le dijo, sabemos que ha venido como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Si hubiera sido otro, ya, eso sí, bien dicho, tiene razón, ese soy yo. No, Él dijo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Él lo terminó. Y también en otra ocasión, ¿qué pasó? A ver, los herodianos vinieron una vez, los fariseos no podían cogerlo a él, pero ellos mandaron a los herodianos como emisarios para decirle, oye, tú eres el maestro que enseña, tú no te cuidas de nadie, eres recto y todo lo demás. Y todos lo ensalzaron. Y él dijo, hipócrita, ¿qué es lo que quieren ustedes? Díganme. Él no aceptaba lo que nosotros necesitamos o necesitan mucho. La gloria, el honor, el imperio. Bendito sea el Señor. Déjeme decirle, allá en Estados Unidos
hay un concilio que se llama Jesucristo, y el obispo se llama un doctor Quintín Silva, no sé si han oído. Él es autor de 60 libros, oiga bien, 60 libros, autor, escritor. Él es un obispo por muchísimos años. Tuve la oportunidad de ir con él a Israel 2 años. En el segundo año me dio la oportunidad de predicar en el monte Hermón, allá en el monte Hermón, donde baja el agua al río, al río Jordán, ¿verdad? Y allí en ese entonces había como 12 pastores ahí con él, como 70 personas. Y entonces me dice, tú vas a predicar. Y dije, está bien. Pero este hombre, mis hermanos, él es un escritor, él es un obispo, él es una institución prácticamente. Pero él tiene un programa de radio, en que un programa de radio por muchos años. Cuando termina el programa dice, y te habló Quintín. Y él se llama Quintín Silva. Y los demás, cuando vienen, el doctor te habla, el doctor, el profeta, el obispo, el doctor en teología y esto y otro. Y él le dice, porque habló Quintín. Yo dije, qué tremendo que es eso. ¿Qué cosa? Porque una vez un doctor, que esto es verdad, fue a comprar un ticket en la oficina donde estaba una hermana de nuestra iglesia, y entonces él era doctor, pero era doctor en teología, no sé, pero era doctor, tenía un nombre. Entonces le da el recibo, ¿cómo se llama? El ticket, el pasaje, y en el pasaje no le había puesto doctor. Entonces lo que hizo, vino y dijo, mire, aquí está, denme otro, aquí no me han puesto doctor. Imaginarse semejante cosa, que no le había puesto doctor, y por eso tenía que darle otro ticket, esa cosa es la que hace, mis hermanos, que hace que se irrite a la gente de ver esas pretensiones, mis hermanos, esa cosa. Y cuando yo veo al Señor Jesucristo, que siendo Dios, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, se hizo carne y se habitó entre nosotros, como dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Y qué pasó? Él se anonadó, se humilló hasta lo sumo y dio su vida por nosotros. Eso es ¿cómo se llama? Una humillación que no debía haberlo hecho. Pero sin embargo nosotros tenemos la pretensión nosotros de ser algo. Por eso comenzamos ahí, que por la gracia de Dios nos llamó con llamado santos y bien con propósito. Por lo tanto, para terminar, para culminar, mis hermanos, acuérdense de esto. Si usted no va a ser nunca doctor en teología, ni va a ser ministro, ni doctor, ni apóstol, usted es un servidor. Usted es un servidor. Diga conmigo, yo soy servidor. Yo soy servidor. Y aquí estoy, Señor, para servirte. Donde quiera que me envíe, donde quiera que vaya. Gracias, Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a hacer esto. Yo quiero invitarle, mis hermanos, si hay alguna persona aquí que no conoce al Señor, que no lo ha recibido como su Salvador personal, si usted tal vez si lo hizo, pero está apartado, está desanimado, y usted quisiera volver de nuevo a reconciliarse, a volver de nuevo a los caminos del Señor, ¿hay alguna persona aquí que pueda levantar la mano? Si no lo conoce, no lo ha recibido, no lo ha aceptado
como su Salvador y Señor. ¿Hay alguna persona? No lo hay. Bien, todos somos de la casa, ¿verdad? Bien. Ahora, va a hacer usted conmigo esto. Levántese, póngase la mano. Mire lo que vamos a hacer. Pero no cierre los ojos, solamente usted me mira lo que voy a hacer yo. Y va a repetir lo que yo digo yo. Bendito sea el Señor. Que esto es una bendición. Al menos ha sido para mi vida. Y creo que puede ser para usted. Levante las manos así. Y diga así. Bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser tu nombre. Bendice alma mía Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. Haga conmigo, el que rescata del hoyo tu vida. Y el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, el que sacia de bien tu boca, de todo, que te rejuvenezca como el águila, aleluya. Onda la mamá masaya aquí, Inda ramando la vasoja la masaya. Bendito sea el Señor, mis hermanos, sean bendecidos, sean fieles. Sabe que hay solamente una sola vez que uno tiene la oportunidad de servir al Señor. La vida no es tan larga. Y si Dios nos ha permitido y les permite, acuérdese, todo viene de Dios, nada es nuestro. Lo que usted tiene, lo que usted es, porque Dios se lo ha permitido. Usted está aquí, es porque Dios le ha dado la bendición de poder buscar a Dios de corazón. Amén. Amén. Entonces, agradecido por todo y que Dios me lo bendiga. Los amo mucho toditos. Amén. Pero déjenme orar. Déjenme orar. Vamos a orar por él. ¿Cuántos creen que Dios sana? Amén. ¿En verdad sana? Perfecto. Y si yo le digo que Dios sana es porque Dios me ha sanado a mí. No una, muchas veces. Y ha sanado a mi familia. En mi familia todos somos un milagro. Delante de Dios se lo digo, delante de mi Señor. Toda mi familia es un milagro de Dios, porque Dios es sanador. Él es real, es verdadero. Amén. Vamos a orar por la sanidad. Si usted tiene algo, si usted tiene y siente algo, usted mismo ponga su manito en el pecho, en el corazón, en la cabeza, donde sea, y usted va a esperar. No a mi persona, al Señor. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Amén. No como la viejita, que el pastor fue a visitar a la viejita a la casa, porque ya no venía a la iglesia muchos días, mucho tiempo. Y le dijo, pero hermanita, ¿por qué no viene a la iglesia? Es que están robando todo el sector y no puedo dejar. No. Vamos a orar para que el Señor esté aquí. ¿Y vamos a orar? Y comenzó a orar, Señor, quédate en esta casa, guarda esta casa, y se acabó, amén. Entonces, al otro domingo ella ya fue a la iglesia. Y estando ella en la iglesia, estaba bueno. Y el que dirigía el coro, él le decía, Dios bendiga, aquí está más. ¿Y cuánto creen que Dios está aquí? Amén. Y ella dijo, no, salió corriendo. Y dice, no, hermanita, ¿dónde es que se va? Es que ya mi Señor se vino acá. Yo estaba allá y se vino acá. Ven, vamos a orar. Señor Dios, en esta hora venimos delante de usted, en su presencia santa, para pedir, Señor, su favor, su bendición sobre todos mis hermanos que en este lugar están aquí. Señor, todos creemos que usted es nuestro sanador. Usted es el Dios que nos hizo a imagen y semejanza suya. Por usted vivimos, somos y andamos. Y en esta hora, oh Dios Todopoderoso, mira a mi hermano, a mi hermana, mira al joven, al niño, al anciano, a toda persona. Si hay, Señor, problemas en su salud, en el nombre de Jesús, ponga su mano poderosa, sanadora, por
los méritos de Jesucristo, porque Él llevó nuestras enfermedades y también llevó nuestras dolencias. En el nombre de Jesús, oh eterno Dios, glorifíquese. Espíritu Santo, ministre, mi Dios bueno. Mire al hermano, a la hermana en su aflicción, en su tristeza. Mire, Señor, al que no puede dormir, al que no puede comer, al que está, Señor, afligido, desesperado. Dios, que la paz suya sea sobre él, que la gracia suya lo cubra, lo bendiga y lo llene de tu presencia. Y en esta hora, Señor, te alabamos, bendecimos y adoramos, porque usted es nuestro Señor, y declaramos sano nuestro cuerpo, sano nuestro cuerpo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dele gracias a mi hermano. Usted no ve nada y no siente nada. Sígale dando gracias. Sígale dando gracias. Y haga como los leprosos, que el Señor le dijo, vayan y preséntense allá, y mientras iban, fueron sanados. Tal vez usted se va y usted recibe la sanidad. Tal vez esté en la casa, cuando esté acostado, acuérdese que Dios es nuestro sanador. Aleluya. Gracias, mi Dios. Dios me lo bendiga. Vamos a pasar a dejar nuestra ofrenda, nuestro tiempo. Y vamos a dar gracias a Dios por esta noche. Tengo una petición aquí, vamos a orar por un joven que tuvo un accidente y está en el hospital, está grave. Padre Celestial, colocamos esta petición delante de tu presencia. Señor, te pedimos misericordia. Este joven, Señor, tú conoces la situación en este momento allá en el hospital, Señor, que tu mano poderosa obre, Señor. Ten misericordia. En el nombre de Jesús, sabemos que tú escuchas la oración de tus hijos. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por todo lo que tú nos has dicho, nos has enseñado, Señor. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Padre, vamos a ir a nuestras casas. Llévanos en paz. Guárdanos, que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La canasta